hermanos, como dice el Señor, pues, toda la Escritura, hermanos, es inspirada, ¿verdad? Es inspirada por Dios y es útil para nuestra edificación. Así es que Dios decía esto pues a través del apóstol Pablo, y así es como la Escritura es, hermanos, de ejemplo, sirve de ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros analizamos la vida de cada uno de estos siervos que aparecen en la Biblia, hermanos, nos reflejamos muchas veces en la vida de ellos. Pues muchos de estos hombres que están en la Biblia, hermanos, al igual que nosotros, pues tenían anhelos, tenían deseos, tenían aspiraciones en la vida, las cuales, hermanos, muchas veces, por querer alcanzar esas metas de su vida, al igual que nosotros, hermanos, se equivocaron. La Biblia, hermanos, habla de muchos hombres de Dios, hombres y mujeres que honraron a Dios, pero que para llegar a ese momento de honrarlo también pasaron por diferentes pruebas. Encontramos personas naturales igual que nosotros. La Biblia dice que, por ejemplo, Elías era un hombre, ¿verdad?, sujeto a pasiones como las nuestras. Aunque eran hombres de Dios, con poder de Dios, también eran humanos igual que nosotros. Se equivocaban, cometían errores. Entonces nosotros, hermanos, al ver la historia de cada uno de ellos, nosotros vemos, hermanos, esa experiencia, hermanos, y aprendemos mucho de ellos. Yo quiero en esta hora, en esta mañana, hablar acerca de la vida de Abraham. Quiero hablar un poco acerca de cómo este siervo de Dios, hermanos, hermanos, nos da una gran enseñanza en el libro de Génesis. Encontramos la historia de Abraham. Por supuesto que la historia de Abraham es bien amplia, es grande y hay mucho que aprender en ella, pero el día de hoy yo solamente quiero hablar de tres pruebas que Abraham experimentó en su vida, con el propósito, por supuesto, de que él fuera un hombre de Dios, un hombre que alcanzara los propósitos de Dios. Dios, hermanos, prueba a sus hijos. La palabra del Señor dice que si, hermanos, el oro, que es un material perecedero, se prueba con fuego, cuanto más vuestra fe, dice, será probada, que es algo, hermanos, eterno. Entonces, en la vida de Abraham encontramos tres pruebas. Hay muchas pruebas, no solamente fueron tres, realmente fueron muchas pruebas las que Abraham experimentó, pero yo quiero hablar de esas pruebas antes de recibir la promesa de su hijo Isaac, por ejemplo, ¿verdad? Él tenía una gran promesa de tener un hijo que iba a ser, ¿verdad?, el inicio de una generación muy grande, pero antes de eso él tuvo que pasar ciertas pruebas en su vida. Y quiero hablar de tres pruebas y quiero que vayamos a la primera prueba. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, encontramos ahí una de las pruebas que Abraham enfrentó en su vida. Y que por supuesto pues él tuvo que experimentarla. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos esos momentos en nuestra vida. Génesis capítulo 12, versículo 10, vamos a leer en esta mañana. Génesis capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma
por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, y poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente cerca de Abraham, y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Puede sentarse. Abraham obedeció a Dios cuando Dios le hizo el llamado a salir de su tierra y su parentela. Pero Abraham venía conociendo a Dios y también venía aprendiendo a obedecer a Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, en la vida cristiana vamos desarrollando nuestra comunión con Dios. Y a medida que vamos desarrollando nuestra comunión con Él, también vamos aprendiendo a obedecerle a Él. Yo creo que muchos de nosotros hasta este punto podríamos decir, si yo les preguntara: ¿están ustedes obedeciendo a Dios? Muchos de ustedes podrían decir: sí, yo estoy obedeciendo a Dios. Hay algunas cosas que Dios les mandó a hacer y las hicieron. Pero como la vida cristiana es una vida progresiva, es una vida que va de, hermanos, de un punto a otro más grande, o sea, vamos creciendo en la vida cristiana, nosotros, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que obedecemos a Dios en algunas cosas, pero hay cosas, otras en las cuales nos cuesta obedecer, ¿verdad? Tal vez obedecemos en algo, pero en otras cosas estamos fallando. Entonces, la vida cristiana es así, la vida cristiana es progresiva. Primero yo le quiero decir, no se desanime, porque si no estamos obedeciendo en totalidad, bueno, no es bueno para nosotros, pero sí debemos tratar de obedecer al Señor cada vez más, ¿verdad? Pero si usted se siente frustrado porque tal vez no está obedeciendo a Dios al 100%, yo creo que nadie está obedeciendo a Dios al 100%. Todos fallamos, pues todos somos pecadores, todos fallamos de una o de otra manera. Pero es importante que nos preocupemos por honrar a Dios y por obedecerle a Él. Aquí encontramos una prueba que tuvo Abraham. Bueno, todavía no se llamaba Abraham. ¿Ya? Nosotros nos cuesta desprendernos del nombre porque Abraham, pero no. En este caso todavía no le había sido cambiado el nombre. Se llamaba Abraham, ¿verdad? Abraham significa padre de multitudes, ¿verdad? Y Abraham es un hombre que tiene que ver con padre, pero todavía no era un hombre de multitudes, era un padre, sí, un gran padre, pero no era el padre de multitudes. Entonces, Abraham estaba aprendiendo a obedecer a Dios. Ahora, él estaba en un lugar. En el capítulo 12 nosotros encontramos que Abraham estaba en un lugar y acababa de levantar un altar importante. El lugar donde Abraham estaba se llamaba Betel. Él estaba en Betel. La palabra Betel, usted sabe, significa casa de Dios. Abraham había obedecido a Dios en salir de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Dios lo llamó y él salió de ese lugar. Pero ahí venía también su padre Taré. Él había obedecido en parte nada más. Algunas cosas todavía no las había obedecido. Estaba en un lugar donde él había edificado un altar a Dios, pues Dios venía mostrando su amor, su poder, su gracia para Abraham. Pero Abraham había edificado un altar en un lugar llamado Betel. Él estaba en la casa de Dios. Ahora, pero aquí viene algo muy interesante. Betel entonces habla de la casa de Dios. ¿Y qué es estar en la casa de Dios? Estar en la casa de Dios no es, hermanos, y aquí vamos a quitar lo religioso.
Porque muchas veces nosotros decimos, ustedes están en Betel porque están en esta iglesia, porque esta iglesia es la escogida de Dios. No, estar en Betel, estar en la casa de Dios, es estar en la voluntad de Dios. Betel no es, hermanos, una iglesia. 4 paredes y le pusieron Betel, iglesia Betel. Esa no es la casa de Dios. La casa de Dios es, hermanos, cuando estamos en una relación con Dios, estamos, hermanos, en la voluntad de Dios, estamos obedeciendo a Dios. O sea, usted podría estar en este lugar, que es la casa de Dios, pero usted podría no estar en la casa de Dios. Podríamos estar en esta iglesia que se podría llamar Betel, pero usted está lejos de la voluntad de Dios. Entonces, él estaba en la casa de Dios. Pero, hermanos, estando en la voluntad de Dios, vamos a enfrentar dificultades, problemas, y vamos a ser probados también. Yo no sé si algunos de ustedes están siendo probados, pero en este momento yo les voy a hablar de la prueba de Abraham. Abraham estaba en la casa de Dios, él venía obedeciendo a Dios, pero de repente vino hambre, vino escasez a ese lugar. Ahora, Abraham está en la casa de Dios, él ha aprendido a confiar en Dios, pero todavía su fe no está desarrollada como debería ser. Entonces, en la casa de Dios tuvo prueba. Vino hambre a la región, y lo que hizo Abraham es que se movió, levantó su tienda, su canopy, ¿verdad? Levantó su tienda, levantó su familia, su gente, su ganado, tenía ya animales, tenía ya cosas de valor, ya era un hombre que había crecido, le habían crecido las cabras, le habían crecido los animales ahí, y él agarra a su familia, y él viene porque hay hambre, y la hambre era extrema. Él está en la casa de Dios, pero él está buscando no morir. Él está buscando no morir de hambre. Entonces llega crisis, y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Usted está congregándose, usted está en la voluntad de Dios, usted está buscando al Señor, pero de repente hay problemas en tu matrimonio, de repente hay problemas en el trabajo, de repente hay problemas en tu salud. ¿Y cuál es el error más grande que cometemos? Movernos de la voluntad de Dios. Dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de buscar la presencia del Señor, dejamos de adorar a Dios porque la prueba es tan dura, tan difícil. Cierras tu boca, ya no alabas, ya no cantas, ya no oras porque el problema es tan grande, y estás buscando mejor hacer horas extras, estás buscando mejor cambiarte de iglesia, estás buscando mejor cambiarte de colonia, estás buscando cambiarte de país, cuando la clave es estar en la voluntad de Dios. Abraham se mueve y se va moviendo. La tienda, yo creo que aquí está muy desértico, aquí yo no veo algo bueno. Hay hambre, por supuesto, era una zona árida, no había pasto para sus animales, y hay que ir buscando la bendición, y busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Pero a veces, buscando la bendición de Dios, entre comillas, estamos buscando lo que no agrada a Dios. A veces nos enfocamos más en la bendición de Dios que en honrar a Dios. Mi bendición es Dios, y de Él viene todo. Pero a veces el hombre busca la bendición de Dios. A Dios no lo quiere, quiere la bendición de Dios. Entonces, Abraham va moviéndose y va extendiendo su tienda más allá, más allá, más allá. ¿Y sabe hasta dónde iba? Él se iba dirigiendo a una región. Él iba caminando hacia Egipto. Y Egipto representa ¿qué representa Egipto? El mundo. El mundo. Entonces, el hermano está buscando la bendición de Dios. El hermano está en la casa de él, estaba en Betel, él estaba en la casa de Dios, en la voluntad de Dios, pero hay hambre, y cuando la hambre aprieta, ahí comienzan, hermanos, a probarse realmente las convicciones. Cuando el hambre aprieta, yo creo que no hay nada más que apriete tanto que el hambre.
Mira, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Ahí me están ofreciendo, ¿verdad? Comida. ¿Verdad? No, sí, ahí hay comida, pero tengo que votar mis principios cristianos. Ahí hay abundancia, pero estaré actuando en la voluntad de Dios. Hermano, no se trata de comer a donde lo inviten, más en estas temporadas de fin de año. No se trata de andar yendo a donde lo inviten a comer, se trata de ir a donde Dios lo envía. No se trata de ir a sentarse a cualquier mesa porque está llena, porque el diablo hace sus banquetes en estas temporadas de fin de año. El diablo también hace sus fiestas, sus carnavales y le pone la comida. Vaya, vengan. Y si usted lo que anda buscando es esto, se va a ir a sentar a la mesa del diablo. Amén. Pongo de ejemplo la comida, y usted sabe que la comida puede representar muchas cosas. Por andar buscando su bienestar, su comodidad, el diablo le salen ofertas 2 por 1. ¿Verdad? Cambie la vieja por la nueva. Cambie el viejo por el nuevo. Las ofertas al 2 por 1. Disfrute ahora, pague después. Y el cristiano que estaba bien bonito en la voluntad de Dios, el cristiano que estaba ahí, ¿verdad?, en la comunión en Betel. Betel no es un lugar, Betel es una posición espiritual. Eso es Betel. Betel es una condición espiritual. Yo podría estar viviendo en una cárcel, pero ahí podría estar en Betel. Ahí podría estar en una comunión íntima con Dios. Podría estar en un hospital, pero ahí podría estar en Betel, en esa comunión íntima con Dios. Y podría estar en una iglesia y lejos de la casa de Dios. Así que él fue extendiendo su tienda y vámonos moviendo, porque aquí no se ve claro, Y Abraham iba caminando con su familia, con su gente, hasta que iba descendiendo. Mire, es increíble cómo las ciudades paganas en el tiempo de Canaán estaban abajo y las ciudades de Dios estaban arriba. Los lugares de Dios estaban arriba. Moisés fue llamado arriba. Y abajo estaba el mundo. Entonces iba descendiendo cerca de Egipto. ¿Y cuál era, verdad, lo que estaba buscando él? Él estaba buscando sobrevivir. Había hambre, la situación se estaba complicando, se estaban comiendo las cabritas, las ovejitas, y ya no estaban produciendo. Se van comiendo las gallinas y ya no queda chance de que pongan huevitos y se vayan criando. Entonces ahí se va perdiendo ya. Va descendiendo hasta que llega cerca de Egipto. Y ya estando cerca de Egipto, bueno, ¿cuál es la diferencia si estoy a la par o estoy adentro? No hay mucha diferencia. Así que metió sus pies en Egipto. Pero fíjese, Abraham, el hombre de Dios, ve la esposa, la ve hermosa, como todo esposo debe ver a su esposa siempre hermosa, la ve, y él tiene un plan. Mira, le dice: vamos a ir al mundo, vamos a descender a Egipto. Vos sos bien bonita, le dijo, y yo pues no me quedo atrás, pero donde vamos a ir hay peligro. El problema va a ser que si yo digo que sos mi esposa, vos sos bonita y sos joven, me van a matar y vos bien galán vas a quedar ahí. Así es que no, le dijo, decir que sos mi hermana, y a lo mejor pues me toman por cuñado y ya, así tal vez ya me guardan la vida. Pues si a alguien le gusta, a alguien poderoso, le gustás vos, bueno, para mientras vamos a ver qué dice Dios, ¿verdad? Y ahí Abraham está planeando mentir. Y mintió. Vamos a descender a Egipto y nos vamos a hacer, ahí no digamos que sos cristiano. Cabal, como cuando uno está en comunión con Dios y de repente anda buscando la bendición de Dios.
y dices, no, mira, vamos a ir a tal parte, pero no digas que sos cristiano. No digas que sos hermana. Mira, Vilma, pastores no somos, ¿viste? Nosotros vamos a llegar y ya. Vamos a llegar y vamos a ver, ¿verdad? Vamos a... Vos no digas que sos pastora, ni yo voy a decir que soy pastor. Ahí vamos a ver qué dice Dios. Ellos están buscando sobrevivir, salvar su vida. Se movieron de la comunión con Dios. Hermano, es que cuando uno se mueve de la comunión con Dios, comienza a mentir. La mentira es una característica de estar lejos de la comunión con Dios. La gente mentirosa no se le va a creer que está en una comunión íntima con Dios, porque el hombre y la mujer que están en esa comunión no les cuesta mentir, hermanos. Y si lo hacen, salen corriendo, Señor, perdóname, Señor. El que está en esa comunión con Dios, hermanos, trata de decir siempre la verdad. Porque eso nos ha enseñado papá. Entonces descienden y comienzan a mentir. Y cabal, ¿verdad? Llegaron a Egipto y los príncipes de Faraón y Faraón mismo, ¿verdad? ¿Por qué es que Abraham llega a Egipto y rápido se dieron cuenta de que él había llegado? Es que mire, Abraham, no esté pensando en un grupo de 4 personas. Está llegando la caravana. O sea, ¿quién no se va a dar cuenta si viene acá a mexicanos una caravana? ¿Cómo no se va a dar cuenta la gente que ahí viene Vladimir y Rey de Reyes? Como han andado por todas partes. Si ahí va la caravana, ahí va el canope, ahí va la bocina, ahí va el chucho, ahí va de todo ahí. Entonces, Abraham entra a Egipto y él va con toda su familia y sus posesiones. ¿Y quién no lo va a ver? Entonces, lo mandan a llamar. Ajá, señor, ¿y usted quién es? Ah, mire, yo soy hermano de ella. Y ella, Sara, y la ven hermosa. Y Faraón, bueno, vamos a tener una más. Y la toma como candidata a ser su esposa, a ser su mujer. Porque él han entrado en tierra de Faraón. Y cuando se entra en tierra de Faraón, ¿quién es el que gobierna ahí? Faraón. Así que mire, miente. Y Dios castiga a Faraón y su casa. Y en sueño le revela que está tomando la mujer de otro hombre. Faraón, entendido, temeroso de Dios por lo que Dios está haciendo, manda a llamar a Abraham y le dice: hombre, ¿qué has hecho? ¿Por qué no me dijiste? Ahora, mire, Dios siempre actúa a tiempo, porque Faraón no tuvo relaciones con Sarai, no tuvo relaciones con ella. Antes de que Faraón la tomara por mujer, Dios le reveló a Faraón que era mujer ajena. Y llama a Abraham y le dice: ¿qué pasó? Me has engañado, algo sucede, Dios me está castigando, me dice que esta mujer tiene dueño, decime la verdad. Y dice: no, pues, ¿verdad? Sí, es mi esposa. Y le dice Faraón: mira lo que has hecho, así que por poco he entrado en conflicto con Dios. Faraón reconoce que estaba haciendo algo indebido, y bueno, esto fue el momento para no, váyanse de aquí, yo con problemas con Dios no quiero, porque Faraón sabe que meterse con Dios es meterse en problemas. Yo no quiero problemas con Dios, váyanse de aquí mejor. La luz y las tinieblas, hermanos, no pueden estar juntas. Si a usted lo echan de un lugar, que sea porque usted es luz,
que sea porque usted busca honrar a Dios. Les cayó mal, pero les cayó mal. Es aburrido, es agua fiesta. Pero no es que para el mundo será aburrido, será agua fiesta. Pero yo estoy honrando a mi Señor. Es que estos hermanos, todos estos hermanos que no toman, que no bailan, que estos hermanos caen mal, los hermanos aburridos. Si yo te invito a la fiesta, que si es fin de año, si es Navidad, ¿verdad? Hoy se vale, de todo modo, ¿verdad? Ya se acaba el mundo. La gente agarra el día de diciembre como que es el fin del mundo. Bebamos y comamos, que quién sabe que explote el 31 de diciembre el mundo, ¿verdad? Y vas a morir, ¿verdad? Sin haber tomado, sin haber comido. Serás un aguafiesta, serás un aburrido, serás un cuadrado, pero si usted está honrando a Dios, hermanos, su bendición está segura. Usted no camina como el mundo. Así que, hermano, a veces es necesario separarse. Y Faraón sabe que con Dios no conviene estar en problemas. Váyanse de aquí. Y mire lo que pasó. Entonces Faraón, versículo 20 del capítulo 12, dio orden a su gente cerca de Abraham que les acompañase. Mira, acompañándolos a la puerta, por favor. Que se vaya. Y su mujer con todo lo que tenía. La primera prueba que Abraham pasó fue la prueba del hambre. Y esta hambre lo llevó a mentir. Por supuesto, esto no le agradó al Señor. ¿Cuántas veces nosotros por el hambre mentimos? Tengamos mucho cuidado, porque estas cosas, Dios te bendiga, porque estas cosas no agradan al Señor. La segunda prueba, y aquí viene lo otro, hermano, aprendamos a honrar a Dios. No por buscar la bendición se salga del lugar donde Dios lo tiene. Señor, pero es que mira, Betel, esta casa de Dios, no, es que aquí solo copiado a uno, ¿verdad? Solo copiado. Hermanos, persevere con paciencia, con fidelidad, porque hermanos, aunque a usted le parezca tarde, Dios nunca se equivoca. Él siempre llega a tiempo. Su bendición estará segura. ¿Qué era lo que Dios quería mostrarle a Abraham? De que en medio de la escasez a él nunca le iba a faltar. ¿Sabe qué hizo Abraham cuando lo despacharon de Egipto? Se regresó a Betel. Regresó a Betel, a donde estaba antes. Vaya, dijo, él venía otra vez. Por poco nos matan ahí en Egipto. Y agarre y pongamos aquí la tienda, porque hoy he entendido que estar en la voluntad de Dios es mejor. Aquí no tengo necesidad de mentir, aquí no tengo necesidad de arriesgar mi familia, y aunque parezca que me voy a morir de hambre, el que confía en Jehová, el que permanece en obediencia a Dios, ahí estará la victoria. Nunca faltará en su mesa el pan. El que confía, el que vive en comunión con Dios, el que se mantiene en la casa de Dios. Amén. Se van al mundo solo para que los arrastren. Ahí vienen de regreso. Mejor no me hubiera salido. Primer prueba superada. Gloria al Señor por la misericordia de Dios que nos da para contar el testimonio. Estando Abraham ahí, bueno, Señor, entonces vos me has dicho que aquí hay una bendición para mí, y entonces ¿qué vamos a hacer? Después de regresar a Canaán, Abraham enfrentó la segunda prueba. La primera prueba tenía como fin poner en evidencia cuánto apreciaba Abraham la tierra. Te doy una bendición, te doy una tierra, pero esta tierra parece que no produce nada. Lo que Dios me ha prometido no se declara. Así que yo mejor me voy al mundo, porque Dios te promete, y cuando Dios promete, cumple. Pero mientras llega el cumplimiento de la promesa, hay que aprender a confiar en Dios. Abraham no veía claro y dijo, bueno, mira lo que yo te he dado,
Señor, pero es que yo no veo aquí que... Vos me has hablado de bendición, me has dicho que aquí me quede, pero yo aquí no veo nada. Al contrario, aquí se ve pura escasez. Pero ahí usted se va a aprender a obedecer a papá. Y entonces usted permanece fiel. Y ahí donde hay piedra, donde hay tierra, de ahí florecerá la bendición de Dios para usted. Entonces, cuando viene la segunda prueba, después de aprender la lección de la derrota que sufrió en Egipto, comprendió que Canaán era el único lugar de valor. Regresó a ese lugar. Regresó al mismo lugar donde tenía. La segunda prueba era necesaria en Génesis 13. Vamos a Génesis 13 ahora. Adelantamos el versículo 5. Lot venía en esa caravana. Ahí andaba Abraham cargando con Lot. Él está en la casa de Dios. Él está en la voluntad de Dios. A lo mejor alguien le sugirió, mira Abraham, ¿y por qué no vamos allá a Egipto, hombre? Que aquí hay hambre. ¿Por qué razón, hermanos? Porque aquí vamos a darnos cuenta de otro punto. Los llamados son personales, son individuales, y no todos caminamos en la misma línea con Dios. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de Noé, cuando vemos la vida de Noé, estamos viendo un llamado ahí. El llamado de Noé es un llamado de salvación. Noé metió en el arca a toda su familia. Hasta se fueron ahí los yernos, ¿verdad? Las nueras. Se metieron ahí los hijos de Noé con sus esposas. Porque en el llamado de salvación todos caben, hasta los animales. En el llamado de salvación. En el llamado de salvación, Dios quiere salvar a las familias completas. Pero en el llamado de Abraham no es un llamado de salvación. Aquí no entran los primos. Aquí entran solo los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? En el llamado de Abraham, Abraham nos habla del llamado ministerial. Noé es el llamado de salvación. Todos pueden ser salvos. Todos quieren salvar al Señor. Pero en el llamado de Abraham, es un llamado ministerial. Yo contigo tengo un trato. Hay un ministerio contigo, Abraham y Lot. Lo siento mucho, pero él no comparte ahí. Él no tiene la visión ministerial. Tu padre en el llamado ministerial no va en la misma línea, así que tenés que dejar a tu padre. Porque cuando se trata de ministerio, el llamado es entre tú y Dios. Es personal. Por eso es que aquí Dios le dice, bueno, aquí Lot no camina en mi voluntad. Yo aquí con quien tengo negocio es contigo, Abraham. ¿Por qué? Llegó un momento que comenzaron a pelear. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Se estaban peleando por cuáles eran las cabritas de Abraham y cuáles las de Lot. Mira, pero esas son las mías. No, esas son de Abraham. No, esas son de Lot. No, es que, ¿por qué? Todos estaban revueltos, cada quien tenía sus cosas juntas, ¿verdad? Y comenzaron a pelear los criados de Lot con los criados de Abraham. Y comenzaron a pelear ahí. Capítulo 13, versículo 5. También Lot andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda, versículo 7 del capítulo 13, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en esa tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres a la derecha, yo a la izquierda. Fue así como Abraham le dice a Lot: escoge a dónde te vas a ir. No podemos caminar juntos. ¿Por qué? Aquí estamos viendo que hay un llamado específico para Abraham.
Lot no está en esa visión. Y si usted se da cuenta, Abraham sacrifica. ¿Por qué? ¿Cuándo es que usted puede sacrificar su propio deseo? Cuando usted ha aprendido que debe de confiar en Dios. Cuando ya hemos pasado por pruebas, Abraham casi perdía la vida allá en Egipto. Él ya venía con una escuela, aprendió que hay que mantenerse en comunión con Dios y que no hay que andar buscando de manera carnal. Lo que está enseñándole Dios a Abraham es que la bendición del Hijo de Dios, la bendición nuestra, no depende de estrategias humanas, no depende de nuestra propia inteligencia. Nosotros no nos vamos a mover por vista, nosotros nos vamos a mover por la palabra de Dios. Entonces, hay pleito ahí porque Lot es otra familia. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. O sea, él le dijo a tu familia, déjala, porque el trato es contigo. Y él no había obedecido totalmente. Ahí traía, ¿a quién? Al primo, ¿verdad? Ahí lo traía. ¿Y qué andaba así? Mira, y de alguna manera, estoy seguro que Lot le servía de peso muerto. Esas famosas palabras, peso muerto. Voy a ir al culto. ¿Y para qué vamos a ir? Si voy, quedémonos. No, pero es que ahora es el día de adorar al Señor. No, pero mire, en la casa, y aquí es donde yo le digo, la salvación es para todos. Pero el llamado ministerial es solo para usted. Ahí lo siento mucho, esposa e hijos. Si Dios te ha llamado a servir al Señor, es tu compromiso con Dios. Aún tu esposa puede decir, no vayas, hombre, ¿qué vas a ir a hacer si los hermanos no agradecen? Sí, quedarte vos, pero yo tengo un llamado ministerial. Yo serviré al Señor. O la esposa, el Señor llama a la esposa en un ministerio a servir. Y el marido, ¿qué vas a ir a hacer, mujer, hombre? Si vos sos mujer, hombre. El ministerio es personal. Claro, tiene que llevar la familia ahí, pero ahí es donde viene el problema. En el ministerio hay problemas. Hay gente que le sirve de peso muerto, no lo deja crecer en el ministerio. Y de esa gente que no le dejan crecer en el ministerio, la palabra es clara. ¿Qué debe hacer? Sepárese de ellos. Ay, pero eso es bien delicado. Mire, para separarse. No estoy hablando aquí, matrimonio es una cosa. Porque separarse del matrimonio, ahí hay que pensar bien. En el llamado ministerial, ahí vamos. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Pero aquí, Lot, no es mi casa y yo, este es otra familia, este es otro hogar. El núcleo familiar es padre, madre, hijos. Pero nosotros hacemos núcleo familiar, padre, madre, suegra, suegro, tío, tía, primo, hermano, cuñado, sobrino. Hacemos núcleos familiares así. Y por eso hay problemas en los hogares. Porque los hogares no son gobernados como se debería gobernar la cabeza que Dios ha puesto en esa casa. Porque hay 2, 3 cabezas ahí. Ya parece un monstruo. Sí, porque ya son 3 cabezas y 6 brazos. ¿Qué es eso? Eso ya no es hogar, ese ya es un monstruo. ¿Y por qué no vamos allá? Esa es la primera cabeza. Y los demás que están ahí, los bracitos, los pequeñitos. Y vienen, no, ¿y por qué no vamos aquí? Y todo, no, vámonos allá. Son 3 cabezas y ahí es donde agarran 2 cada uno y los hogares divididos. Cuando hay una sola cabeza, aquí nos vamos. ¿Y por qué te vamos a seguir? Porque soy la cabeza. ¿Y qué pasa si no te seguimos? Pues papá se va a encargar contigo.
si te revelas a las autoridades que Dios ha puesto. Pero ahí hay un respaldo, Dios respalda a las autoridades que son puestas por Él. Pero aquellos que se agarran a autoridades que no son puestas por Dios, Dios no va a respaldar esa autoridad. Entonces Lot escoge, y estas rupturas son duras. Escoge. No podemos estar juntos. Si vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si vas a la derecha y me voy a la derecha, te vas a la izquierda. O viceversa. Vaya, pues dijo, y le dice, mire, Abraham ha aprendido a sacrificar su deseo. ¿Por qué? Allá tenía hambre y por andar buscando le fue mal. Ahora le dicen, escoge. Y había un lugar bien bonito, se veían árboles, se veía verdecito, y se veía el otro lado todo seco, árido, y Abraham ha aprendido a confiar en Dios. Escoge para dónde te vas a ir. Y ahí se ve la visión del Lot, ¿verdad? No, sí, yo me voy para lo verde, ¿verdad? Yo me voy para allá, al jardín, y allá, y Abraham quizás aquí, por fuera, diciendo, a donde te vayas, a la izquierda, yo me voy al otro lado. Y Abraham quizás cuando vio las tierras, ahí se quedó, ay, que escojan lo malo, que escojan lo malo, que escojan lo seco. Que Abraham por dentro, que escojan lo feo. Pero él ha aprendido a sujetar su carne. Él ha aprendido a esperar en Dios la respuesta. Y muchas veces, aquí viene algo muy importante, muchas veces lo que parezca para usted derrota, lo que parezca que usted es tonto, lo que parezca que usted se lo engaña, si usted está en la voluntad de Dios, no tenga miedo. Sepa que Dios peleará por usted y Dios le dará la victoria. Lot escoge las llanuras verdes y todo aquello. Por aquí me voy, dijo. Qué bueno, este Abraham es tonto, ¿verdad? Porque me dejó escoger a mí primero. A veces parece que los cristianos son tontos porque no andan detrás, ¿verdad?, de la cachada como anda todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros no andamos detrás de la cachada. Hemos aprendido que nosotros no andamos detrás de ninguna ganga, de una cachada. Nosotros andamos detrás del Señor. Aprendemos a caminar de la mano con Dios. El Hijo de Dios no va a estar bendecido por cachada. El Hijo de Dios es bendecido por obediencia. Lot se va con toda su gente, agarra lo verde y allá me voy. Hay hombres, hay caminos que al hombre le parecen rectos, sus finales de perdición. ¿Qué era lo que había donde escogió Lot? Sodoma y Gomorra. Era la que estaba ahí cerca. La perdición más grande que había en el mundo en esa época. Y a Abraham, ¿qué le queda? El chiribisquero, allá todo el... todo lo y Abraham así tragando por dentro. Ni modo, como así me quiere Dios. ¿Ya? Como Él dice que yo tengo que ser humilde y que tengo que ser obediente. Está bueno, Señor, aguantar hambre, a morirme voy. Sí, es que en lo humano nosotros somos buenos para reclamarle a Dios. Allá me voy, está bien. Y se va Abraham, pero él está obedeciendo. Él está obedeciendo a papá. Él sabe que en la obediencia está la victoria. ¿Y qué fue lo que pasó? Sodoma y Gomorra son castigados por el Señor, y ahí estaba Lot viviendo en medio de aquel hermoso jardín y todo, y ¡pum!, cae fuego y el castigo de Dios sobre esas ciudades, y Abraham allá seguro, guardado, protegido, no le faltó agua, no le faltó pasto, Dios lo bendijo, y Abraham crecía y se multiplicaba. Aleluya. Y Dios le dijo, mira Abraham, como polvo es lo que ves aquí, ¿verdad? Puro polvo lo que ves. Si hay alguien que puede, mire, es que Dios es tremendo, hermano. Como polvo es lo que ves. Le dijo a Abraham, si hay alguien que pueda contar el polvo, ese podrá contar tu descendencia, le dijo Dios. Dejé
que escogiera lo primero y te mandé al polvazón, ¿verdad? Para que veas así como es el polvo. Así será tu descendencia. Mire, si 3 dedos así de polvo, Un montón. ¿cuántos ácaros hay ahí? La vez pasada decía por ahí que había como 1 millón de ácaros en 3 dedos de polvo. Imagínense. De acá. Quien pueda contar, digo, el polvo, podrá contar tu descendencia. A la polvazón me mandó a decir, pues para que veas cómo así será tu bendición. Y miren, es increíble, hermano, cómo Dios le enseña a Abraham